Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en el cierre de nuestro seminario de Desigualdades, Movilidad Social y Equidad 2024, que organizamos entre el EQUIDE, el Departamento de Economía de la Ibero y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Nancy Dassabais de University College London. A Nancy tiene tiempo que la conocemos. Ya alguna vez, ¿verdad, Nancy? Estuviste presentando en el Sí. SEI. Y ahora nos va a presentar este trabajo que tiene sobre movilidad intergeneracional en salud para el Reino Unido. Entonces, pues, antes que nada, muchísimas gracias, Nancy, y te cedo la palabra para que nos presentes. Ok. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes en México. Aquí ya es un poco tarde. Em, bueno, muchas gracias Roberto por la invitación, por poder participar nuevamente en este seminario sobre desigualdades y movilidad social y equidad. Em, Como Roberto lo dijo, hoy vengo a compartirles un trabajo que estoy, pues en el que estamos trabajando activamente porque todavía no está finalizado. Acaba de dar un giro un poco este trabajo, ya les contaré de los motivos, pero pues en este trabajo miramos la movilidad intergeneracional en salud para el Reino Unido usando uno de las cohortes que tienen acá. Este trabajo es un trabajo conjunto con Emla Fitzmons y con John Plubidis. Bueno, entonces les cuento. Pues primero voy a mencionarles la motivación del trabajo, qué hacemos en el paper o qué es lo que tratamos de responder, la información o los datos con los que contamos, la metodología que utilizaremos y luego los resultados preliminares que tenemos. Bueno, pues para empezar, en general, cuando nosotros hablamos de desigualdades, las condiciones de la familia, pues son importantes, ¿cierto? Las condiciones en las que los individuos habitan o las cuales tienen durante el periodo temprano de su infancia o adolescencia, pues determinan ciertas trayectorias a lo largo de su vida y pues generan influencias en ciertos outcomes. Esas influencias pueden ser ya sea el estrato socioeconómico de la familia o el tipo de desigualdades que estén enfrentando en ese momento. La idea de este documento pues es mirar la movilidad intergeneracional que tienen los individuos en el UK para el outcome de salud. Eh, la literatura, como pues creo que todos ustedes lo tienen claro, pues porque la mayoría acá hace investigación en desigualdad, pues la literatura que usualmente busca medir movilidad intergeneracional está muy enfocada en outcomes que miren eh, los efectos más de ingreso, clase social o algunas variables monetarias que se puedan tener, ¿cierto? Entonces, la cuestión de origen socioeconómico y destino socioeconómico. Eh, para el Reino Unido, también la literatura se ha enfocado mucho en mirar la movilidad intergeneracional del ingreso, de la educación y de la ocupación especialmente. Muy poco se ha hecho en salud, entonces esa es una de las razones por las que queremos hacer este trabajo. Sin embargo, esa literatura que se ha enfocado en estudiar las desigualdades o la movilidad intergeneracional en salud se ha enfocado en medir eh, unas outcomes muy específicos cuando hablan de salud. Entonces, no hablamos de salud como una variable agregada de salud total, sino hablamos como una parte de lo que nosotros consideramos como salud. Entonces, existe investigación utilizando el índice de masa corporal o la estatura, el peso, la longevidad.
Hay otra literatura que nos habla sobre la transmisión intergeneracional de la salud mental, ya sea a través de medida como depresión o como ansiedad o como cosas puntuales en ese sentido. Cuando hablan de movilidad o de medidas de salud como un concepto general, usualmente lo que ha venido haciendo la literatura es utilizar componentes principales, ¿cierto? Para agregar diferentes condiciones de salud y de esta manera lograr obtener un índice general, ¿cierto? Básicamente, la mayoría de estas medidas se basan en información que es reportada por el individuo. No es un diagnóstico, sino que es reportada y esa es como en gran medida una de las desventajas que se tienen en términos de la medición de salud, en lo que el individuo puede reportar versus un diagnóstico médico, sobre todo cuando queremos intentar medir o captar la severidad de lo que nosotros podemos catalogar como un problema de salud fuerte o no tan fuerte para medir la calidad de vida en torno a un outcome como la salud. Por otra parte, también se tienen otro tipo de medidas que además de usar componentes principales, pues también utilizan lo que se llama la calidad de vida o los años de vida ajustados en términos de calidad. Entonces, cuánto del año que tengo, de los años que tengo en términos de salud son buenos. El 80% de mi año es el gozo de buena salud o solo lo gozo el 30% del año para mirar la calidad de vida basados en la salud que cada uno de los individuos tiene. Entonces, lo que nosotros queremos hacer acá es que, como pues ya lo mencioné, muchos de estos artículos se basan en índices muy particulares o mediciones muy específicas de salud. Nosotros queremos agrupar todo eso y queremos mirar cuáles son eh, las medidas o cuál es la relación entre la salud de la madre y la salud del hijo en la edad adulta, pero nos queremos enfocar en la comorbilidad de salud física y salud mental. Entonces acá, además de tener un outcome para salud física, otro para salud mental, vamos a tratar de mirar qué pasa cuando la madre en una edad temprana o durante la adolescencia de su hijo padece una de estas dos outcomes, ya sea un problema de salud física o un problema de salud mental, o los dos a la vez. ¿Qué hace este paper en general? ¿O qué hacemos? ¿Qué intentamos hacer? Es estudiar la persistencia intergeneracional del estatus de salud o en el UK para una corte muy particular, que es la que nació en 1970. Ya les contaré un poquito sobre la base de datos. Y la idea es enfocarnos en el rol que juega la comorbilidad entre salud física y salud mental y cómo este afecta la salud del hijo en la edad adulta. En general, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es definir un índice de salud general que va a combinar dos medidas que son indicadores autorreportados por los individuos durante las edades tempranas por la madre, a partir de los 16 años por el hijo, por el individuo principal que es base de nuestro análisis, y vamos a tomarla por separado, salud física y salud mental. ¿Qué vamos a hacer? Luego vamos a descomponer este índice que hemos generado en 4 categorías, que va a ser que no tenga ningún problema de salud, que únicamente el individuo o la madre tengan problemas de salud física o que únicamente tengan problemas de salud mental. Y como último, que existan la combinación de problemas tanto de salud física como de salud mental. Para esto vamos a utilizar en principio una metodología muy simple que es un logic
un multinomial logic con múltiples variables y vamos a mirar cuál es la asociación para las diferentes categorías de manera simultánea. Luego nosotros vamos a hacer test de estos resultados a través de diferentes especificaciones de los modelos y vamos a mirar un cambio en la definición del estatus de la salud de la madre. Adicionalmente vamos a mirar heterogeneidades por género, estado o marital status y si el individuo ha sido padre o no en la edad adulta. Este paper va a tener un giro un poco, un poco adicional que hoy no puedo mostrar esos resultados, pero es la utilización también de información genética para poder controlar la genética de los individuos en torno a la transmisión de problemas de salud. Desde nuestra perspectiva o desde nuestro conocimiento, creemos que esta investigación puede ayudar de dos maneras, básicamente, a lo que ya existe en la literatura. Y uno es proveer información, básicamente, sobre la combinación o la comorbilidad entre salud física y salud mental y cómo esta combinación de problemas de salud conlleva a problemas también de salud, tanto física como mental, en la edad adulta del hijo. Nancy, ¿Sí? ¿me das Ay, chance? ¿Tiene levantado la mano Rodolfo? sí, claro, Si sí, nos perdón. permites, No por estoy favor. viendo perdón, no estaba No, no, viendo la otra yo te pantalla. voy diciendo, no te Ah, preocupes. gracias, perdón. Rodolfo, Sí, Ah, claro. sí, Rodolfo de la Torre del CEI. ¿Cómo está, Una Rodolfo? pregunta muy rápida. Para Sí. construir este índice y, bueno, hacer la liga intergeneracional, me imagino que se hace una pregunta retrospectiva de estas condiciones a los padres, que es comparable a lo que se pregunta a los hijos. Simplemente, si pudieras poner un ejemplo de la pregunta, ya después podré meterme a los detalles, pero para el SEI puede ser muy importante el incorporar este tipo de baterías para futuros análisis. Gracias. Vale. Sí y no. Ya iba a cambiar si me das un momento, en la sección de datos ya te explico cómo es. La información aquí no es retrospectiva. Esta corte la empezaron a seguir desde 1970, desde que nacieron los individuos. Entonces, las medidas sobre la salud física y mental de la madre se tienen no como una variable retrospectiva, sino una variable de cómo es actualmente la salud o cuál es la salud de la que usted como madre de este individuo goza actualmente en los diferentes periodos que se fue realizando la encuesta. Pero pues ya mencionaré eso un poco más adelante. es decir, Em, es un panel, ¿no, Nancy? Es un Sí, panel. sí, Ujú. esto es un panel, es una encuesta longitudinal, entonces eligieron una cohorte y la han seguido desde 1970 hasta actualmente. Entonces ya les mostraré la información con la que contamos, que es bastante, lo cual es una ventaja y una desventaja a la vez, por el periodo en el que empezaron a realizar la encuesta, el tipo de preguntas que se hacían y luego con el tiempo cómo al evolucionar las preguntas, pues también hace que existan diferencias entre lo que se quiere medir, ¿cierto? En cómo se redactó la pregunta, qué se quería obtener en cada una de las etapas. Entonces, otra de las razones por las cuales creemos que aportamos con este paper es porque vamos a tomar dos periodos claves en el desarrollo infantil y es la edad o la infancia temprana y la adolescencia y vamos a mirar cómo problemas de salud de la madre en esas dos etapas pueden afectar la salud de su hijo en la edad adulta. Entonces, como les venía mencionando, vamos a utilizar el panel de datos o la cohorte de 1970, se llama la British Cohort Study, la BCS-70, y es un estudio de los individuos que nacieron en 1970 en Inglaterra, Escocia y Gales.
pues este panel o esta encuesta recoge información en términos de salud, educación, desarrollo como sociodemográfico y todas las circunstancias económicas a lo largo de los diferentes años que han seguido a estos individuos. Hasta el día de hoy se han realizado 9 olas o 9 sweeps para esta corte. Tenemos información para el año o el año en el que nació y luego a las edades de los 5, 10, 16, 26, 30, 34, 38, 42 y 46 y 48 años, más o menos. ¿Cuál va a ser nuestra población objetivo en este estudio? Pues van a ser todos estos individuos, pero vamos a elegirlos de acuerdo a la edad de la madre. Entonces vamos a elegir solo aquellos individuos que tengan madres con una edad menor a los 50 años y vamos a excluir también a aquellos que a lo largo de esta encuesta pues migraron o murieron a la edad de los 42 años. Entonces, todos los que a los 42 años hayan migrado o hayan muerto, pues desaparece cualquier tipo de observación que nosotros tengamos a lo largo de los diferentes periodos y ahí pues estamos eliminando casi un 12% de estas personas. El total de nuestra muestra van a ser 16.000 observaciones, 7.900 mujeres, 8.500 hombres más o menos. Acá hay una aclaración, yo no voy a hablar mucho sobre esto, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a utilizar un método de imputación múltiple por 2 razones particulares y es, nosotros vamos o lo que nosotros queremos es tener la mayor cantidad de observaciones posibles porque pues queremos mirar la salud de la madre en la edad temprana y en la adolescencia y también mirar la salud del hijo en la edad adulta. Entonces queremos que este error por attrition o por la gente que deja de contestar o de participar en la encuesta, pues no nos reduzca el número de observaciones dramáticamente. El Center of Longitudinal Studies de UK, que está justo en UCL, es un centro que ha venido desarrollando y ha venido trabajando mucho esta encuesta, por lo tanto ellos ya tienen una especie de protocolo sobre cómo manejar los procesos de imputación múltiple en esta base de datos. Es decir, ellos ya han identificado cuáles son esas variables auxiliares que pueden determinar o que pueden estar asociadas con esos missing, con que la gente no participó a cierta edad en la encuesta o que tengan incompletos ciertas variables. Entonces, como ellos ya han hecho estudios que están bastante pues, bien hechos y documentados, nosotros vamos a utilizar esto para poder hacer una imputación múltiple y de esta manera tratar de tener la mayor cantidad de observaciones posibles. ¿Por qué lo digo? Porque a día de hoy, a la edad de 46, 48, es decir, en la última encuesta, obviamente no alcanzaron a recoger las 16.000, no lograron entrevistar a los 16.000 individuos que tenían y esta cifra va cayendo muy por debajo de 10.000 observaciones. Entonces, esa es una de las razones. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el proceso, pues lo podemos hablar más adelante, pero pues yo no voy a ahondar en esto. ¿Qué tenemos como medidas de salud en esta corte? Entonces, exactamente como Rodolfo preguntaba inicialmente, hay una batería de preguntas que se hacen a lo largo de la encuesta. Sin embargo, existen varios problemas y es que las preguntas fueron cambiando o evolucionando a lo largo de las diferentes olas que se han recogido de esta encuesta. Entonces, acá la idea de nosotros, para empezar, la idea básica es tratar de tener las variables o definir las variables de salud tanto mental como física de la manera más homogénea posible. Así que empezamos con medidas muy simples que se tengan a lo largo de las diferentes
de los diferentes años que se llevó a cabo esta encuesta. Entonces, para la salud mental, vamos a utilizar una medida del Malice Inventory, que es una medición que tiene en su medida más amplia 24 preguntas. Sin embargo, con el tiempo y en investigación en psicología, se han dado cuenta que solamente agrupando 9 ítems de este Malice Inventory o de esta batería de preguntas, se puede obtener un indicador que sea consistente y eficiente sobre la evaluación de síntomas de ansiedad y depresión. Entonces, nosotros vamos a utilizar para los 9 ítems para medir el estatus o el estado de salud mental de la madre y de su hijo. ¿Qué vamos a tener acá? Pues vamos a tener un índice que nos va a indicar que pues a mayor nivel de este índice vamos a tener más distrés o más problemas de ansiedad y de depresión. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es construir una variable dicotómica que va a tomar el valor de 1 si los individuos, ya sea la madre o el hijo, tienen más de 4 de estos síntomas, de estos 9 síntomas, o responden positivamente a 4 o más de estas preguntas que están en el Malice Inventory. Y a estos los vamos a catalogar como de alto riesgo para depresión o para desorden de ansiedad. Y pues 0 a los que tengan 3 o menos y pues van a ser de bajo riesgo en ese sentido. Como esta banda de 4 síntomas es una banda estándar que está ya establecida en la literatura para poder definir alto riesgo de depresión y desorden de ansiedad. Entonces, no es como algo que estemos nosotros. En términos de salud física, para el hijo, nosotros tenemos muchas variables, afortunadamente. Sin embargo, para la madre, en esta encuesta solamente se hizo una pregunta sobre si la madre tenía algún problema o alguna enfermedad que le generara una inhabilidad, básicamente. ¿Sí? Entonces, solamente la mamá respondía sí y no. Y pues también había una variable control para saber que esta inhabilidad fuera una inhabilidad física o fuera un dolor extremo en ese sentido. Que fuera una enfermedad que no fuera como de corto plazo, sino pues más que esa persona considerara una enfermedad de largo plazo o estable para ellos. Utilizando esto, entonces nosotros construimos una variable binaria también que tuviera el valor de 1 para los individuos que tengan un long-term physical health concern y 0 en otro caso. En este caso, para el hijo, nosotros vamos a poder modificar esta variable incluso con diagnósticos, como enfermedades cardiovasculares, como enfermedades ya diagnosticadas de otro tipo, o puede ser cáncer, o otro tipo de enfermedades de ese estilo que también limiten su salud física. Sin embargo, pues por ahora vamos a tener esta definición. En términos del índice general, lo que vamos a hacer es combinar estas dos variables dicotómicas, vamos a generar un indicador y luego vamos a tener 4 posibles valores o outcomes que van a ser no health problems o no ningún problema de salud, solamente problemas de salud física, solamente problemas de salud mental o la comorbilidad de salud física y salud mental. Adicionalmente, vamos a contar con, a lo largo de toda la encuesta, con controles variables que nos van a ayudar a controlar condiciones socioeconómicas o circunstancias que el individuo enfrentó durante la infancia. También vamos a tener indicadores de salud para el hijo. Básicamente son indicadores de salud en términos de si el hijo tuvo algún problema de salud de los 0 a los 16 años
o si tuvo algún tipo de accidente que conllevó hospitalización o algún tratamiento médico. Eso por ahí. Entonces, ok, creo que, bueno, voy a mirar, a intentar porque tengo un problema con mi computador, pero no se ve, ¿cierto? Quiero preguntar, porque es que yo la veo, pero creo que en una pantalla la veo y en otra no se ve la gráfica. ¿Qué Entonces, tenemos que ver? Vemos una gráfica, Nancy. pero no es clara, ¿cierto? Los colores. Los Solo, colores sí, rojo, perdón. azul, verde. Sí, me disculpo. Yo veo en mi pantalla, pero hay en otra pantalla auxiliar que tengo que no se ve la gráfica y no he entendido la razón. Pero esto es simplemente una variable o una información que nos permite tener un contexto del tipo de información que estamos tratando y cuáles son las tendencias para la combinación de los estatus de salud total del individuo que están acá esos son los que están en rojo, que es el de no problemas de salud, el de azul, que es solo salud física, verde, que es solo problemas de salud mental, y el lila o morado, que es la combinación o la comorbilidad. Y acá en el eje horizontal son los mismos estatus de salud, pero para la madre. Entonces, simplemente lo que quiero resaltar es que este último, el de la comorbilidad de salud física y mental, pues es creciente cuando vemos que la mamá también padeció problemas de salud física y mental a la edad de los 5 años, ¿cierto? Esto está por el género del hijo, male o female. Pero simplemente era como para mirar que es algo que está creciendo, algo que está siendo asociado y también para definir para establecer que hay un hecho que se estudia en epidemiología y es el hecho de que la salud física por sí sola o los problemas de salud física por sí solos, o sea, no existen como en solitario. Esto también conlleva problemas de salud mental y viceversa. Los problemas de salud mental en algunos estados o en algunos niveles también conlleva problemas de salud física. Entonces, estos dos estados están correlacionados. Entonces, como estudiar el uno y dejar el otro aparte, pues también nos genera un poco de sesgo a la hora de medir esto. ¿Qué vamos a tener aquí Rodolfo. para...? Sí, perdón. Nancy, tiene Rodolfo una pregunta. ¿Qué? Sí, solo para confirmar el resultado que aparece. La situación de problemas mentales y físicos de la madre claramente incide sobre problemas físicos de los hijos, pero aquí nada más confirmar, esto no se ve reflejado en problemas mentales de los hijos de la misma forma, al menos. ¿Cierto? No, sí, no necesariamente, pero ahí vamos a mirar, lo que vamos a mirar o vamos a encontrar más adelante es que también es dependiendo en qué etapa de la vida, o si fue durante la edad temprana, la infancia temprana, como son los 5 años, o la adolescencia, el hijo habitó en un hogar donde la mamá tenía este problema de salud, porque eso también genera cierto tipo de problemas, ya sean tanto de salud mental como de salud física. La otra cosa es que pues también puede venir el componente genético, ¿cierto? Eso es una cosa que a nosotros aún no estamos controlando acá, pero afortunadamente esta base de datos a la edad de 42 años decidió tomar muestras de saliva de todas las personas que participaron en esa encuesta y ellos han generado ahora unas variables con información genética que son los polygenic scores, que son unas variables que asocian todos los genes que están o que reúnen todos los genes que están asociados con problemas de salud mental o con obesidad o con alguna problema de salud física como enfermedades cardiovasculares u otra.
Entonces Pero el nosotros, efecto sí es más sobre salud física. sí, no, Gracias. ¿No? no, va a ser más sobre salud mental. Vamos a ver ahorita, Ok, sí, me espero. perdón, sí. Vale. Entonces, en términos de la metodología, como les venía diciendo, es una medición un poco sencilla para el estado en el que estamos. Es una función que se define como una función de salud general que agrupa los problemas de salud física y problemas de salud mental y que podemos definir como una variable categórica que sea 0 para aquellos que no tienen problemas de salud, 1 para aquellos que tienen solo problemas de salud física o 2 para personas o individuos que tengan problemas de salud mental y 3 para aquellos que tengan la comorbilidad tanto de problemas físicos como de salud física como de salud mental. Dos cosas que hay que tener en cuenta aquí y es que esta medida lamentablemente no es una medida que mide, que sea una medida de salud permanente. Y eso es básicamente por la definición que estamos utilizando para la salud mental. Este índice, el Malice Score, es un índice que mide los problemas de depresión y ansiedad en un momento específico. Las preguntas son sobre cómo es la situación o cómo este individuo se siente se siente actualmente respecto a ciertas circunstancias. Adicionalmente, de acuerdo con la literatura, pues la salud mental no es una cosa que sea acumulable, es decir, no quiere decir que si un individuo hoy sufre de un problema de depresión, mañana ese problema de depresión pueda existir ahí o pasado mañana o 10 años después. En general, los individuos cuando miden o la manera como se mide el problema de salud mental es que puede variar el índice del Malice Score en torno a lo que cada uno de los individuos está enfrentando en diferentes periodos de su vida. Por ejemplo, si a mí me hicieran el test del Malice Score hoy, seguramente mi estado de ánimo, la manera como yo concibo mi salud mental en este momento es una versus como la pude haber considerado, no sé, hace 2 años en el doctorado. Sí, entonces eso no quiere decir que nosotros podamos tener esta medida como una medida permanente. Esta medida, sobre todo la medida de salud mental, va cambiando y no hay ningún problema. La definición, por ejemplo, de salud física, sí es una definición de salud física que puede ser un poco más permanente, porque estamos hablando de una inhabilidad o para hacer algún tipo de actividad física, no el que tenga impedido hacer un movimiento de mi brazo o el que tenga una enfermedad que ya es diagnosticada pero no tenga cura y me limite, eso ya es un poco más permanente. Sin embargo, la medida de salud mental no lo es, por lo tanto, esta medida agregada no va a ser una medida de salud permanente. Hay una pregunta por ahí, Nancy. Sí, claro. Sí. Mariana. Hola, Sí. ¿qué tal? Hola, ¿cómo Mariana estás, Becerra Mariana? del CEI. Hola, Nancy. Una pregunta. Sí, O sea, la corte es de gente que nació en el 70. Entonces, sí. una primera pregunta es si es cuando se empezó a hacer el panel de esas personas, me imagino que obviamente no sabían si algunas parejas iban o personas iban a adoptar o no, si esos casos de adopción se toman en cuenta o no. Y mi pregunta va por ese lado porque en cuestiones genéticas de salud o emocionales, pues ahí no necesariamente habría una vinculación con los padres. Y también muchas de las enfermedades o padecimientos psiquiátricos no se dan en temprana edad. Muchas veces se dan a los 30 años del individuo, a los 20 y tantos años. Entonces hay que asumir que pues, los hijos de esas cohortes de 70, a lo mejor están en estos 20 y tantos o 30 años. ¿Sí me explico? O sea, muchas enfermedades y padecimientos mentales se dan más adelante en la vida, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar esas cosas? Sí, vale. Más o menos por ahí. Sí, no, muy buena pregunta. Gracias, porque sí, a mí se me había olvidado mencionar una cosa y es, sí, estos son todos individuos en este momento que la madre es su madre biológica.
¿sí? Es verdad Ok. que para la muestra más grande, más amplia, pues existen individuos o que fueron adoptados o que en el momento en que se les hizo la encuesta no estaban siendo adoptados, pero sí estaban en una casa de cuidado. No estaban viviendo con sus padres, sino con otro padre, o que la persona que está respondiendo no es su mamá, sino su abuela, o la persona que lo está cuidando. Entonces acá vamos a utilizar información de salud física y mental de la madre biológica, en este caso, o de quien dice ser en la encuesta que es la madre biológica. Obviamente, más adelante podremos verificar eso utilizando la información genética para ver cuántas personas efectivamente logramos tener la información genética de su madre y la del individuo. ¿Sí? Respecto a tu segunda pregunta, también es cierto, estas enfermedades se ven mucho más desarrolladas en la edad adulta. Por eso es que nosotros vamos a mirar cuál es la relación entre la salud de la madre cuando el individuo tenía o era pequeño, tenía 5 años o estaba en su adolescencia, y el outcome del individuo también va a ser en edad adulta. Es decir, también vamos a mirar los individuos a la edad, en este caso voy a mostrar a la edad de 26 y a la edad de 42 años. Entonces vamos a mirar cómo los efectos de haber convivido con una madre que tuvo algún tipo o algún problema de salud durante su infancia puede conllevar a tener una alta probabilidad o sí, de tener problemas de salud, tanto física como mentales, por decirlo así. Gracias. Vale. Otra de las cosas que tenemos y que es una desventaja, todavía no hemos logrado solucionar, y creo que es un problema en la literatura sobre salud, y es el hecho de que nosotros no sabemos cuando alguien dice o cuando reporta su estado de salud, no sabemos necesariamente cuál es la severidad de ese estado de salud. ¿Sí? Yo puedo decir que tengo un problema de salud física porque me siento fatigado, porque efectivamente puede ser que me partí un brazo y no tengo movilidad en el brazo. Entonces, ese es un problema de salud física temporal en ese momento, ¿cierto? Me está limitando las actividades, pero no es algo permanente. Entonces, acá vamos a tener otra cosa a considerar, y es que este orden de 0 a 3 no va a implicar ninguna jerarquía en los problemas de salud y tampoco va a implicar ninguna severidad en las condiciones que el individuo reporta. Sin embargo, sí hay que considerar que no tener ningún problema de salud es mucho mejor a tener problemas de salud física o de salud mental, o incluso mucho más, es mucho mejor que tener los dos en su conjunto, ¿no? Entonces sabemos que pues como el mejor outcome en este indicador sería no tener ningún problema de salud, ¿cierto? Pero pues como lo digo, no podemos aseverar en ningún caso que tener problemas de salud física sea mucho más grave o sea más importante, o que sea más que tenga un mayor detrimento a la salud del individuo que tener problemas de salud mental, porque no lo es. Sin embargo, sí sabemos que tenerlos los dos en su conjunto, pues es mucho más, genera un detrimento en la salud general del individuo, pero pues hay que tener en cuenta también la severidad de esos problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar un análisis multinomial multivariado, en el cual pues vamos a mirar cuál es la probabilidad de que un individuo, de que un hijo logre o se ubique en uno de estos estados, estos 4 estados de salud, dado que su mamá en una etapa de su vida estaba en un estado determinado. Esto nos va a ayudar a determinar literalmente cuál es la probabilidad de que el individuo caiga en una de estas 4 categorías, dado que su mamá está en una categoría muy específica. Si queremos verlo así,
Si queremos verlos en un diagrama, lo que vamos a tener es una mezcla de salud física de la madre, salud mental de la madre, una intersección entre salud física y salud mental, no problemas de salud, y luego vamos a intentar mirar cuáles son las probabilidades de que, dado que la mamá está en uno de estos estados durante una etapa temprana o de desarrollo del individuo, cómo esto afecta su probabilidad, la probabilidad del hijo, de poder recaer en uno de estos 4 estados de salud. Eso es lo que estamos mirando en este caso. ¿Cuál es la estrategia empírica acá? Como ya lo había mencionado antes, vamos a tomar información de la madre en 2 periodos muy importantes del desarrollo infantil, que es la edad de los 5 años y luego la adolescencia. Entonces vamos a tomar información a los 5 y a los 16 años, y para el hijo vamos a mirar los outcomes en 2 periodos distintos de su vida adulta. En la adultez temprana, que son los 26 años, y más o menos como un periodo medio de la vida adulta del individuo, que van a ser los 46 años. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que esta línea de tiempo que tengo es la línea que recoge o que nos muestra toda la información que se ha recogido en esta encuesta. Vamos a tener que nuestra variable en la que, o los periodos en los cuales vamos a medir la información o la salud de la madre van a estar acá a los 5 años y a los 16 años, y luego vamos a medir la del individuo, del hijo, a los 26 y a los 46 años. Claramente, muchas cosas pueden pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a tener que la categoría base para medir las probabilidades va a ser no tener problemas de salud. Entonces siempre vamos a comparar cuál es la probabilidad de que el individuo, de que el hijo esté en alguno de esos 4 estados, dado que la mamá está en estado de únicamente con problemas de salud física, únicamente con problemas de salud mental, o la comorbidad de salud física y mental, versus el que no tenga ningún problema de salud, ¿cierto? Adicionalmente, vamos a contar con información desde el nacimiento hasta los 16 años que nos va a servir para, como control de algunas características familiares, ¿sí? Nos va a ayudar a saber cómo eran las condiciones en las que este individuo creció, y pues de esta manera controlar el efecto en su salud, tanto física como mental. Y vamos a controlar también por problemas de salud a lo largo de estos primeros 16 años. Ahí vamos a mirar qué tipo de enfermedad ha sufrido. Preguntan a lo largo de todas los diferentes años de encuesta, preguntan diferentes padecimientos, diferentes esquemas de vacunación, y pues si ha sufrido algún tipo de accidente o si ha sido hospitalizado. Entonces, en ese sentido, pues vamos a utilizar esta información. Por otra parte, para mirar la heterogeneidad, vamos a contar con información de la vida adulta del individuo. Entonces, vamos a mirar características o hechos particulares que este individuo pudo tener en su edad adulta, ¿no? Como el ser padre o el estar desempleado, ese tipo de eventos, cómo pueden afectar la salud, tanto física como mental. ¿Sí? Porque también puede ser que esté desempleado debido a un problema de salud física, entonces hay un problema de endogeneidad que vamos a tratar de manejar después. Ok. Ok, sí. Entonces ya voy a pasar a los resultados, a los primeros resultados que nosotros tenemos. En este caso, acá tenemos las diferentes probabilidades para los estados de salud del hijo, es decir, si la mamá, comparado con que la mamá no haya tenido ningún problema de salud durante este early childhood, es decir, a la edad de 5 años, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo,
¿cierto? Ya sea en la edad, en la adultez temprana o en la adultez media, tenga alguno de estos problemas de salud o no los tenga. Acá vamos a tener 3 modelos. La diferencia de estos 3 modelos va a ser las variables que nosotros utilizamos como variables control. Vamos a tener en primer lugar solo variables de control sobre variables de la madre, básicamente la edad de la madre, para poder mirar que los problemas de salud de la madre pues estén corregidos por edad, por si la madre es mayor que el promedio de las madres. Luego vamos a tener variables de control en términos del background de la familia. Ahí tenemos variables como variables socioeconómicas, educación de los padres, si los padres fueron padres a temprana edad, es decir, cuando eran adolescentes, si viven en una casa propia o no, si los padres tenían o no tenían trabajo en ese momento. Y por último, vamos a considerar estas variables de salud del hijo. Acá, ¿por qué las consideramos? Porque también puede existir un problema de doble causalidad, o no de causalidad, pero de correlación entre la salud del hijo y de la madre. La madre puede estar enferma o tener una depresión porque su hijo tiene problemas de salud o viceversa. Entonces, acá pues estamos controlando un poco eso. Entonces, en general, pues, ¿qué tenemos? Que la probabilidad de que no tengan problemas de salud, dado que la mamá tiene ya sea un problema de salud física, un problema de salud mental o comorbilidad de los dos, pues es negativa. Es decir, que comparado con aquellos que su madre no tuvo ningún problema de salud, estos individuos que su mamá tuvo o estuvo en alguno de estos 3 estados tienen una probabilidad más baja de no padecer ningún problema de salud. Luego, acá ya me voy a mover a esta gráfica para explicar un poco más cuando se controla cuando se usan los 3 controles, qué es lo que está pasando. Entonces, en primer lugar, quiero explicarles que esto lo que significa es la probabilidad de poder caer en uno de estos estados de salud o de padecer alguno de estos problemas de salud. Acá está para el pool de la muestra, toda la población. Luego está desagregado para mujeres y para hombres. Y el estado de salud de la madre en este caso se midió a los 5 años. Y los outcomes de los hijos están nuevamente a los 26 y a los 42 años. ¿Qué tenemos acá? Que en términos de salud física no vemos nada que sea estadísticamente significativo, solamente que si la mamá tiene un problema de salud físico, la probabilidad de que ese individuo o que el hijo de esta persona no tenga un problema es menor que la del hijo de una mujer que no ha tenido ningún problema de salud física. Sin embargo, cuando pasamos a niños que crecieron en hogares donde la mamá tenía a los 5 años o durante su infancia problemas de salud mental, vamos a encontrar que van a tener una probabilidad más alta para tener problemas tanto de salud física como de salud mental acá. Acá existe no sé si llamarlo, pues como un gradiente en términos de que existe un incremento de ese efecto, de esa probabilidad, perdón, entre la edad adulta temprana y la edad adulta media, en este caso. Cuando la madre tiene tantos problemas de salud física y problemas de salud mental en su conjunto, vamos a encontrar que en edad temprana hay un efecto o una probabilidad positiva y significativa para que el individuo tenga problemas de salud mental o la comorbilidad de dos, de la salud física y la salud mental, y en la edad adulta media, pues que tenga problemas de comorbilidad de salud física y mental. Sin embargo, si nosotros nos movemos
y desagregamos esto por género, vamos a encontrar básicamente que para los hombres los problemas de salud de la madre no tienen ningún efecto, o al menos no un efecto significativo, ¿sí? Vamos a tener que únicamente los problemas de salud mental de la madre van a afectar de manera significativa la probabilidad de tener problemas de tanto salud física como mental en la edad adulta media y en la adulta media si la madre padeciese problemas de salud física y de salud mental, pero no en ninguna otra circunstancia. Para las mujeres es algo parecido, sin embargo, para las mujeres sí existe algo y es que los problemas de salud mental de la madre generan problemas de salud o una mayor probabilidad de tener problemas de salud físicos y mentales en la edad adulta media, alrededor de los 46 años, y es levemente en la edad temprana. Eso alcanza a ser significativo, pero muy, muy levemente. Sin embargo, acá, cuando la mamá tiene problemas de comorbilidad, de salud física y mental, la mujer sí se ve más afectada en términos de salud mental en la edad adulta temprana y luego se traslada a problemas o a una probabilidad más alta para tener problemas de comorbilidad en salud física y mental. Eso cuando la madre sufre problemas de salud a la edad de 5 años, a la edad del individuo de 5 años. Luego, perdón. Luego, ¿qué pasa cuando tenemos el estatus de salud de la madre en la adolescencia? Nuevamente, los problemas de salud física no son significativos, pero aparte de no ser significativos, acá ocurre algo y es que ni siquiera el no tener problemas de salud es significativo comparado con hijos de madres que no tienen ningún problema de salud. Es decir, que si la madre tiene un problema de salud física o únicamente de salud física, durante la adolescencia de este individuo, los outcomes básicamente no van a cambiar significativamente respecto a aquellos hijos que crecieron en hogares donde la mamá no tenía ningún problema de salud, ¿sí? Y eso ocurre para los hombres y también para las mujeres un poco, ¿sí? ¿Qué tenemos perdón. Tenemos, el único que tenemos que se me ha olvidado es este, pero es muy, muy, muy pequeño, está muy cercano a la significancia, pero lo tendríamos para problemas de salud física y salud mental, que ya viene más adelante una posible explicación. Luego, ¿qué pasa si la madre tiene problemas de salud mental? Si la madre tiene problemas de salud mental, acá sí existe nuevamente como un gradiente creciente entre los problemas, entre la probabilidad de tener problemas de salud física y de salud mental a lo largo de la vida adulta, tanto para hombres o para el pool de observaciones. Es mucho más claro para la edad mediana adulta, tanto para los hombres como para las mujeres como para los hombres, perdón. En el caso de todos, pues es este efecto de salud mental en la probabilidad de salud mental, tanto de las mujeres como del grupo en su conjunto, es positivo, pero no muy grande. Nuevamente, cuando la mamá tiene o enfrenta problemas de salud física o de salud mental durante la adolescencia, esto genera un efecto tanto en la salud mental o en la probabilidad de tener problemas de salud mental y problemas de salud física y mental para el pool, para nuestra muestra conjunta o para las mujeres, tanto en la edad adulta temprana como en la edad adulta, la mitad de su edad adulta, los 46 años. Para los hombres esto solo va a ser significativo para una probabilidad alta de tener problemas de salud física y mental en la edad adulta media.
básicamente. Entonces, vemos heterogeneidades en la manera como la salud física y mental de la madre afectan tanto a los hombres como a las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Los efectos, en principio, no se ven muy grandes, pero pues son probabilidades, entonces es 5 puntos porcentuales más que un individuo que no tiene su madre o que su madre no tuvo ningún problema de salud en la adolescencia. Es algo que merece la pena ser tenido en cuenta en el posible diseño de políticas a futuro. Perdón. ¿Están viendo mi pantalla? Perdón. Sí, Sí. Vale, ya cuando nosotros vamos a cambiar y vamos a mirar, bueno, ¿qué pasa? Porque acá estamos mirando el estado de salud de la madre en un índice que agrupa tanto salud física como salud mental, y vamos a mirar qué pasa cuando nosotros decidimos mirar de manera separada la salud física y la salud mental. Es decir, aquí vamos a cambiar nuestra variable, nuestra medida de salud para la madre, y solo vamos a coger una variable, la variable dicotómica de salud física y la variable dicotómica de salud mental, y haciendo uso de ellas vamos a mirar cómo estas de manera separada afectan el estatus de salud mental, de salud general de sus hijos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá en el primer panel lo que vamos a mirar es cómo problemas de salud físicos de la madre afectan, o cuál es la probabilidad de que la mamá, teniendo un problema de salud física, afecte el estatus de salud o el estado de salud de su hijo durante la edad adulta. ¿Cierto? Nuevamente vemos que los efectos de la salud física no son muy grandes. Vemos que son grandes, o no grandes, pero sí significativos para la edad adulta media, y nos genera una mayor probabilidad de tener problemas de salud física y mental. Sin embargo, cuando la madre tiene problemas de salud mental, vamos a tener que este efecto es, o la probabilidad de que el hijo tenga problemas de salud tanto física como mental, va a ser significativo tanto en la edad adulta temprana como en la edad adulta media. ¿Sí? Este también es un gradiente creciente acá entre edad adulta temprana y adulta media. Existen cambios o algunas diferencias entre hombres y mujeres, pero no son muy significativos en este caso. Por otra parte, cuando miramos esto en la adolescencia, vamos a encontrar resultados muy similares. Acá son un poco más fuertes, sobre todo para la salud mental, y en especial para las mujeres, salud mental en edad temprana, y luego o una probabilidad de tener mayores problemas de salud física y mental en la edad adulta media. Para el hijo, para los hombres, la salud física de la madre no sigue siendo, no sigue teniendo ningún efecto significativo. Acá lo que nos lleva a pensar esto radica en, al ser esto en la adolescencia del hijo, las mujeres tienen una mayor carga de cuidado, ¿sí? Si la mujer tiene más hermanos, o incluso es la persona que puede estar cuidando de su madre debido a que tiene un problema de salud, esto puede tener, o puede ser una de las razones por las cuales estos efectos sean mayores, o la probabilidad de padecer problemas de salud mental o comorbilidad en salud física y mental de la mujer sean significativos versus que para los hombres no lo son. ¿Sí? Esa puede ser una de las razones. Estamos observando muy bien las variables porque no tienen muchas variables de cuidado a esa edad, pero pues estamos mirando. Para los hombres, nuevamente,
salud mental de la madre solo va a afectar muy hacia la edad adulta media, pero en términos de tener una mayor probabilidad de salud física y de salud mental, de resto no va a tener un efecto significativo. Para la mujer sí va a tener efectos significativos en probabilidades de padecer problemas de salud mental a temprana edad en su vida adulta y comorbilidad de salud física y mental en los dos. Entonces, estas son las diferencias por género. No voy a presentar otros resultados debido a que varias cosas han cambiado en la encuesta y eso nos ha llevado a rehacer algunos cálculos y más con el uso de la información genética ahora. Entonces, solo pues quería presentar esta heterogeneidad de género y cómo varían estos efectos acá. ¿Cuáles serían nuestros resultados principales? Pues el primero es que independientemente de la edad en la cual la mamá o la madre padezca problemas de salud y qué tipo de problema de salud padezca la madre, esto va a generar una probabilidad positiva para que el hijo pueda padecer algún tipo de problema de salud en el futuro. Es decir, que la probabilidad de que no tenga problemas de salud va a disminuir comparado con un individuo que vivió en un hogar donde la madre no padecía ningún problema de salud. En el caso de las mujeres es algo muy, muy variable. Vamos a tener que las mujeres tienden más a desarrollar problemas o tienen una alta probabilidad de desarrollar problemas de salud mental o a presentar problemas de salud mental a edad temprana que luego se mueven a hacer problemas o a hacer una probabilidad más alta en problemas de comorbilidad de salud física y mental en la edad adulta media, más o menos. Los hijos, por su parte, aquellos que tienen madres con problemas de salud mental o con problemas de comorbilidad de salud física y mental, van a tener o tienen una mayor probabilidad de tener problemas de comorbilidad, de problemas físicos y de salud mental, tanto en edad temprana, tanto en la vida adulta temprana como en la vida adulta media, alrededor de los 46. Sin embargo, lo que hay que resaltar de los hijos hombres es que realmente problemas de salud física no los afectan. Acá, bueno, acá coloco entre comillas un health status gradient, porque pues obviamente no está bien definido, pero sí parece ser que cuando nosotros miramos los problemas o el estado de salud de la madre a la edad de los 5 años, en la edad temprana, tenemos que existe una asociación que va siendo creciente en términos de cómo este estado de salud de la madre afecta la probabilidad de su hijo de tener problemas tanto de salud física como mental en la edad adulta. Entonces, ese es algo que se puede mirar un poco más ahí. ¿Cuál es la importancia de este estudio? Más allá, lo que nosotros queríamos buscar con este estudio es si existen algunas implicaciones de política cuando nosotros decidimos o cuando los gobiernos deciden establecer políticas de ayuda para desarrollar o para mejorar o brindar apoyo en la formación del capital humano. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? La salud como outcome que nosotros evaluamos es demasiado importante en términos de, formación de capital humano y fundamental para cualquier tipo de desarrollo en términos de aprendizaje, en términos de desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas. Adicionalmente, los problemas de salud de los padres vienen a influenciar ese proceso de aprendizaje de sus hijos, viene a influencia de manera directa las decisiones de inversión que el padre tenga sobre ese desarrollo de capital humano para su hijo, en términos de
Si una madre tiene problemas de salud, puede que no tenga demasiado tiempo para dedicarle a su hijo en términos de acompañarlo a actividades extracurriculares o jugar con él, otro tipo de ayuda y de inversión que los padres puedan hacer en el desarrollo de sus hijos. Entonces, como este tipo de cosas afectan desde muy temprana edad y afectan no solo los outcomes en esa temprana edad, sino los outcomes en la vida adulta, enfrentarlos y generar apoyo tanto para las madres como para los hijos es de vital importancia. Básicamente aquí lo que estamos llamando o lo que esto nos indica es un llamado para generar programas de ayuda que sean conjuntos, no solo problemas de ayuda para personas que puedan tener una discapacidad, una discapacidad física, sino para personas que puedan tener los dos. Salud física, problemas de salud física como de salud mental, ¿sí? Para que esto pueda reducir el impacto que tenga en la salud del hijo y por lo tanto en futuros outcomes de este individuo. Así pues son efectos no solo de corto plazo, sino de largo plazo. No es solo la ayuda inmediata que se da, sino que esto puede generar beneficios en el largo plazo e incluso puede generar una reducción de costos sobre cualquier sistema de salud. Es una cuestión de política preventiva en el término de ayudar a generar programas de apoyo y programas de prevención en familias donde la madre especialmente tenga problemas tanto de salud física como de salud mental. Gracias. Pues eso sería todo por ahora. Muchas gracias, Nancy. Tengo un par de preguntas de este Sí, lado con Luis. claro, Y si te parece bien, Isidro, después de Luis, mandamos el micrófono de su lado. Seguro, gracias. perfecto. Gracias. Adelante, Luis. Si quiere dejar de compartir, Nancy, para Sí, vernos. sí, ya estoy buscando dónde está. Ok, ya, está en mi otra pantalla, perdón. Ahí está. Hola Nancy, buenísima investigación, muy interesante. Nada más tengo un par de dudas Sí, claro. que me fueron surgiendo durante la presentación. La primera es si tienes resultados eh, por heterogeneidad de acuerdo a las condiciones de origen socioeconómicas. Es decir, porque al utilizarla como control se está asumiendo que pues, un poco es una relación lineal, ¿no? De que la relación entre el contexto y la salud mental de tu mamá sobre tu salud mental, ¿no? Entonces mi duda es un poco si vemos, si has hecho el test de si hay heterogeneidad, en el sentido de que mientras más precario hay un mayor efecto de las condiciones de la salud mental de los papás. Pero puede ser que mientras más alto el origen, también haya una mayor probabilidad de reporte de las mamás, ¿no? No es claro si el efecto va a Sí, ser todavía. lineal o no. Sí. Y mi segunda pregunta tiene que ver con la escala que utilizas, para determinar una persona con depresión o sin depresión, ¿no? O sea, una de las cosas que tienen esas escalas es que sí permiten identificar en cierta medida el grado de depresión, ¿no? O sea, no sé si, o sea, como es una encuesta, me imagino que pasa un poco como la del SEI, la de movilidad, que no trae, o sea, que trae la escala que se utiliza en México, pero se omite, por ejemplo, la encuesta de la pregunta sobre ideación suicida, porque usualmente esa te hace que la gente te deje de contestar el cuestionario, ¿no? Pero justamente mi duda es si sí puedes graduar para el caso de salud mental, qué tan grave es los síntomas depresivos y si puedes distinguir entre las respuestas de la batería de ansiedad de las respuestas de la batería de depresión, ¿no? Porque usualmente no, o sea, se hace la batería de 9 preguntas o de 8, pero 6 son de depresión y las otras 2 son con las que se utiliza la respuesta rápida para depresión, ¿no? Para ansiedad. Esas serían mis dudas. Ok, sí. Gracias, Luis. Sí, las dos muy buenas preguntas. La primera, en términos de las condiciones de origen, sí tenemos algunos datos preliminares. No están listos, o sea, no los tengo en ninguna gráfica para mostrar por una razón principal y es como nosotros estamos utilizando este modelo de imputación,
cuando se usa el modelo de imputación, requerimos involucrar absolutamente todas las variables dentro del proceso de imputación múltiple y eso nos ha retrasado el tener como todos los resultados en bloque porque necesitamos hacer la imputación de todo al mismo tiempo. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces, pero sí lo tenemos, sí existen heterogeneidad en las condiciones de origen y también en las condiciones, hemos encontrado que existe una cuestión de problemas no problemas en el reporte, creo que es lo que se ha venido hablando en términos de salud mental especialmente, y es que los hombres reportan menos el tener problemas de salud mental que las mujeres. Entonces, esto también ha hecho que cuando nosotros busquemos mirar y desagregar por heterogeneidad, pues estos grupos de los hombres se nos empiezan a hacer muy pequeños, ¿sí? Entonces estamos solucionando ese tipo de problemas, si vamos a tener que agrupar más, si tenemos que medirlo de otra forma para no tener grupos tan pequeños debido a eso. Pero sí, sí estamos en eso y pronto pues esperamos tenerlo. Segundo, la escala de salud mental. Sí, sí tenemos información sobre preguntas, sobre, por ejemplo, la pregunta de suicidio que tú hablas, pero no la tenemos para las madres, la tenemos para los hijos. Entonces, a los hijos sí se les ha venido haciendo una batería de preguntas de salud mental, de salud, que diferencia los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, pero en la época en que preguntaron a las madres sobre su salud mental, es decir, entre la edad de 0, cuando nació el hijo, y los 16 años, las preguntas fueron muy estándar utilizando el Malice Inventory. Entonces, por eso es que nosotros nos hemos visto en la tarea de mirar por ahora para tener una medida homogénea en las dos generaciones de salud mental y mirar cómo cambia. Ya la idea también es mirar qué pasa si seguimos utilizando para la madre, pero decidimos utilizar medidas mucho más específicas o una batería mayor de indicadores tanto de salud física como de salud mental para el hijo, que es el que cuenta con toda esa información. Sí, pero tienes toda la razón. Acá sí se puede definir un poco entre qué es ansiedad y qué es depresión. No lo hemos hecho. Nosotros estamos siguiendo básicamente la línea de los epidemiólogos que trabajan problemas de salud mental utilizando alto riesgo de depresión y ansiedad y bajo riesgo de depresión y ansiedad, como para ser un poco consistentes en nuestras primeras estimaciones con la literatura, y ahí sí, a partir de eso, empezar a hacer como todas las variaciones sobre las definiciones de salud física, tanto de salud física como de salud mental. Ok. Vale. Gracias, Nancy. Si me permite, Rodolfo, vamos con Isidro y ahora volvemos con la gente del SEIT, si parece bien. Adelante, Isidro. Ok, gracias Nancy por la presentación, qué interesante paper. Algunas preguntas. No me quedó bien en claro la significancia la significancia del tamaño de los coeficientes. Es para una persona promedio que es joven, que es un hombre o una mujer, pero ese 5 puntos porcentuales puede ser muchísimo, puede ser muy poco, en términos de dónde está el promedio para esa persona, ¿no? Puede ser el doble de la probabilidad o puede ser, no me queda claro eso, ¿ves? Ok, sí. Eso es una. Lo otro es, en términos de política pública, si no podés usar el modelo para casos extremos, es decir, la persona que tiene más de 6 de estas circunstancias o más de 7. Entonces, en términos de política pública, si la probabilidad ahí de que esa persona tenga más de 6, entendemos que es más grave que una que tiene más de 4, ¿no? Lo otro es, si no estás usando panel data, de alguna forma estás usando panel data, ¿no? Entonces Sí. los factores genéticos, se van los factores genéticos, ¿no? Porque son los mismos de las mismas personas. Por lo menos genéticos que no son epigenéticos. Eh, Sí, sí, y, pero, ok, sí. sí, no, sí. No, y la última es simplemente, hay otros modelos que son un poco más generales, simplemente como un robustness análisis,
que es Generalized Logit Models, ¿no? Multinomial Logit. Entonces vos dejás que algunos coeficientes varíen, dejás que alguna parte de la población tenga distintos niveles en sus respuestas y también, no sé si han visto algo de ciencia de datos de estos Boosted Model, una cosa así, que siempre dialogan, hay un diálogo con los multinomial logits. Al final terminan diciendo que los multinomials están bien, que no pueden ser superados, pero le da, viste un poco decir una nota a pie de página que diga, mira, los resultados son los mismos. Pero básicamente esas serían mis cuestiones. Acá está Alan, yo soy Isidro Zuluaga del Departamento de Economía y está Alan Hernández del IQIDE. Y aquí me asomo en la camarita, creo. Hola. Hola. Muy interesante tu investigación. Yo nada más también una pregunta rápida. Comentabas ahí datos muy interesantes sobre cosas genéticas. Si nos podrías dar un pequeño adelanto de qué información tienes. ¿Es información pública, me imagino, o es de la encuesta? Es de la encuesta, ¿no? Y es pública la Sí, encuesta. ¿Y qué sí. estudios vas a hacer? ¿No? Porque me quedé pensando lo mismo que decía Isidro. Si es efectos fijos, pues se van a ir esos datos, ¿no? Si has pensado más o menos cómo los va a modelar y si de alguna manera vas a poder resolver el problema esta de la intensidad sobre las enfermedades físicas, ¿no? Porque enfermedades físicas pues, pueden ser como muchos problemas, ¿no? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias Isidro por la recomendación de los dos modelos, del Generalized y del The Streambox Model. Sí, no hemos hasta el momento no hemos considerado ninguno adicional. Como lo mencioné, realmente fue una investigación que cambió un poco de curso con la nueva adquisición de los datos. Voy a responder así como las preguntas. Los datos sí son públicos. Los datos se pueden descargar, pero para la información genética hay que hacer una aplicación. Y la aplicación es por el hecho de que a través de tener esta información genética puede existir la posibilidad de que se identifiquen individuos, dado que es muy específica la información y pues que esta corte es una corte muy particular en el UK. Entonces tú empiezas a desagregar información y puedes empezar a hacer cosas que te llevan a áreas, como a una identificación de áreas geográficas muy pequeña y así sucesivamente. Entonces, los datos genéticos no están públicamente en la web, pero a través de una aplicación que cualquier persona puede hacer con un proyecto, los datos genéticos se pueden obtener bajo un acuerdo de confidencialidad y trabajando como un Secure Lab que ellos tienen, que es remoto, al que tú puedes acceder a hacer uso de la información y obtener los datos que tú desees. Estos datos que ellos tienen son tienen datos genéticos para diferentes outcomes, pero los que nosotros queremos utilizar, que son los datos genéticos para todas aquellas combinaciones de genes que estén asociados con problemas de salud mental. Entonces, lo que nos va a dar ese Polygeny Score que ellos tienen es como cuáles son los individuos que tienen información genética que los hagan más propensos a tener problemas de salud mental o de salud física. El problema, como lo mencionaban ustedes, es que la salud física pues es muy amplia, ¿cierto? Entonces el problema de salud física habría que definirlo y se tiene que definir a outcomes muy específicos. Entonces, outcomes como el índice de masa corporal, como la estatura, el peso, enfermedades cardiovasculares, ser propenso, ¿no?, a tener un tipo de cáncer específico, aunque con esas variables hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Eso es lo que nosotros podríamos obtener o lo que tenemos para el momento, que lo que tenemos ya más seguro es la información sobre salud mental, porque nuevamente usando la información genética vamos a tener que pensar mejor en la definición de la salud física
en cómo la vamos a medir. Si vamos a utilizar solo un outcome, como vienen haciendo en otros documentos, o si vamos a utilizar salud física como un agregado de tener o no un problema que me limite el movimiento o de cualquier otro tipo. Ese por un lado. Lo de la interpretación de los datos. Estos son probabilidades de tener 5% o 5 puntos porcentuales más alto de tener un problema de salud física, mental o de física o mental, comparado con un hijo de una persona que no lo tiene. Entonces es el promedio. Básicamente, acá no tenemos ninguna escala, sino es de pasar de un estado a otro, básicamente. Es el promedio de no tenerlo a tenerlo, versus cuando la mamá lo tuvo o estuvo en un estado particular, como es decir, tuvo problemas de salud mental, versus lo mismo, o la persona con el mismo outcome, pero la mamá no tuvo ningún problema de salud, simplemente sobre el promedio, pero no existe una desagregación así sobre lo que tú dices de 5% sobre qué puntaje total, sino es un cambio de estado. ¿Y cómo una reflexión tuya sobre ese número, por ejemplo, de 5 puntos porcentuales, respecto a lo que hay en la literatura o algo? ¿Es mucho, es poco? ¿No? Para tener una idea de si... La cuestión acá es, nosotros no tenemos ninguna comparación explícita sobre estos datos junto con otro paper. Sin embargo, hay otro paper que no calcula. ¿Aló? Sí, te escuchamos, ¿eh? Te Perdón. escuchamos bien. No calcula exactamente la salud de la misma forma que nosotros lo hacemos. Sin embargo, ellos hacen algo con salud mental, y es que utilizan este Malice Score, utilizando la misma encuesta que nosotros utilizamos, y generan una variable continua a través del uso de componentes principales, donde mezclan todas las 9 preguntas de este indicador de salud mental, y pues hacen la tradicional estimación de elasticidades. ¿Sí? Las elasticidades no son muy altas, ya estoy revisando el dato exacto de esa elasticidad, pero básicamente es en este caso es de 13%, sí. Entonces, un incremento en una desviación estándar del estado de salud mental de la madre genera un incremento de 13 puntos porcentuales en el caso de la salud mental del hijo, utilizando sí, elasticidades, perdón. Entonces es 13% porque es una OLS. Eso es lo que tenemos, pero no tenemos una explicación exacta de si lo de nosotros es más alto, más pequeño. Yo creería que es un poco más pequeño que lo que les está dando a ellos, pero no hemos hecho conversiones para poder mirar si la dimensión de las magnitudes. Eso lo voy a tener en cuenta acá. Gracias. Y el tema de uso de panel data para... Ajá, Con los datos genéticos, como simplemente nos están dando una medida una medida de la propensión que tiene el individuo a tener o no tener mayor probabilidad de padecer una enfermedad tanto física como de salud mental. Sí, funcionan como el efecto fijo y se van a ir a lo largo de las diferentes cohortes, pero nos va a poder determinar el efecto general o nos va a quitar el efecto que viene por genética, en torno a si en verdad el estado de la madre es lo que me está afectando, o si independientemente del estado de la madre, esta persona era más propensa a tener un problema de salud físico o salud mental.
Sí, nosotros los estamos viendo más de esa forma. Pero como tú dices, claro, los Polygeny Score o la información genética va a tener que ser igual en cualquier etapa, para cualquiera de los puntos que estamos midiendo. Entonces, pues se va a ir en total, pero nos va a permitir que el efecto que estemos analizando sea un efecto en el que estemos eliminando el hecho que genéticamente esta persona era más propenso a tener ese outcome. Gracias. Con gusto. Gracias, Isidro, gracias por allá. Rodolfo, tú tenías una pregunta y Mariana también ya levantó Mariana tiene otra. la mano. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, Nancy, muy interesante. No es común encontrar este análisis de salud y su transmisión intergeneracional con la información que tú presentas. Hay que a veces contar con información retrospectiva que tiene mucho más limitaciones, pero esto pues resuelve ese problema. Una sugerencia nada más para la presentación. Tú puedes construir una matriz de transición entre aquellos que no tienen problemas de salud, tienen un problema de salud o dos problemas de salud. Y pues cruzando hijos con madres, pues tener, digamos, una forma bastante atractiva de comenzar la discusión, ¿no? Solo una sugerencia. Ahora, en cuanto a tu análisis, me parece que algo que podría, digamos, pues ver con más precisión la transmisión intergeneracional de la salud es utilizar el mismo rango de edades de los hijos para las madres, es decir, para el mismo rango de edad que problemas de salud presentaban las madres y para cuando los hijos alcanzan el mismo rango de edad, cuáles son los padecimientos o la situación de salud que tienen los hijos. Eso se suele hacer, por ejemplo, en el caso del ingreso, tratando de encontrar un punto común para que, bueno, haya cierta comparabilidad, pero digamos, eso es quizás algo menor. La última cuestión es que me parece que tú estás en la posibilidad de ver en qué momento de la edad de las madres sus condiciones de salud tienen más impacto sobre la edad de los hijos. Digo, eso prácticamente requeriría combinar todas las edades a los cuales se tienen medidas con la de los hijos. Pero saco esto a cuenta porque es factible encontrar, por lo menos en principio, en qué momento una intervención de salud sobre las madres podría tener el mayor impacto sobre la salud de los hijos. Y eso creo que para política pública sería muy importante. Digo, no es lo mismo hacer la intervención pues cuando los hijos acaban de nacer que cuando pues, cumplieron 10 años, 12 años o más. Pues esos son mis comentarios y muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buenos los comentarios. Sí, lo de la matriz de transición es cierto, es más una preferencia de uno de mis coautores, pero sí es cierto, sí, estoy completamente de acuerdo sobre la matriz de transición. No, sí, no la hicimos porque no le gusta eso, pero sí, bueno, son gustos. Pero sí, tiene razón que es mucho más fácil mirar cuáles son las probabilidades de cambio de estado y poder como tener un entendimiento más amplio a la hora de introducir el problema, básicamente. Lo de los rangos de edad de las madres, sí es cierto que se comparan las edades, o sea, se trata de comparar tanto a los hijos como a los padres en el mismo rango de edad. Acá tenemos un pequeño problema y es cuando intentamos coger ese rango, nos quedan muy poquitas observaciones. Entonces, ahí como que sufrimos un poco por eso. Pero nosotros incluimos dentro de los controles bastante información sobre la edad de las madres para tratar de controlar por ahí, porque tenemos madres la edad de las madres en promedio son 30 años, ¿sí? Cuando tuvieron el hijo. Entonces,
son en promedio la edad de la madre cuando nacieron los hijos son 30 años y esas edades varían desde los 22 hasta los 60 casi, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de mujeres muy diverso, muy heterogéneo en edad, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a tomar la sugerencia que tú nos has hecho de tomar mujeres de 26 años para poder mirar cuando los hijos tienen 26 años, por ejemplo, pues vamos a quedarnos con muy poquitas observaciones. Sí, ya hemos intentado mirar cosas para tener mejores medidas sobre los rangos de edad de las madres en ese sentido, que no nos limite tanto en términos de las observaciones, porque obviamente después pues las estimaciones van a ser menos precisas y vamos a tener un poco más de problemas a la hora de estimar. La última, que fue tu sugerencia sobre los rangos de edad de la madre para poder estudiar cuál puede ser una buena edad para hacer la intervención. Es un muy buen comentario. Pues lo que te dije que hemos mirado por ahora, pero pues nos limitamos un poco en términos de las observaciones, pero podríamos hacer algo un poco más descriptivo para mirar dónde está la mayor proporción de mujeres que tienen problemas ya sea de salud física o de salud mental o de las dos, y que genere un efecto o en los hijos. Entonces, creo que lo podemos hacer, pero más de una manera un poco descriptiva por lo que te digo de que nos quedamos sin observaciones dado el amplio rango de edad de las madres. Muchas gracias, Nancy. Pues Con tenemos gusto. una última pregunta Sí. de Mariana. Adelante, Mariana. Y breve, que ya estamos cerrando. Bueno, felicidades, Nancy. Todo el tiempo que te escuchaba no dejaba de pensar. No eres de México, ¿verdad? ¿De qué país eres? No, De, de Colombia. de Pero Colombia. se me olvidó hacer el disclaimer que pude haber dicho alguna palabra que significa otra cosa en México. No, no, no. ¿Qué Me dije? refería a que cuando te escuchaba y que estudiaste el sistema inglés, donde el acceso a la salud es universal, todo el tiempo me estaba preguntando si hiciéramos esta investigación en México, cómo afecta la salud mental, la salud emocional y además el que tengas una prestación de salud. Aquí en México, si no tienes un trabajo formal, no tienes un acceso a salud. Entonces, la diferencia en atención de salud es enorme. Sí. Entonces, todo el tiempo estaba pensando, ¿cómo sería esto en México? O sea, te impacta. Y además, ¿qué pasa también con el padre? ¿Por qué no se escogió el padre? Obviamente, no, pues los dos tienen factores en la Sí. genética del hijo y pues también el acceso a la salud y la calidad que se tenga en ese servicio es algo para futuras investigaciones y nos dejas mucho que pensar aquí en México de cómo esto es importante y también qué acceso tiene el salud, tanto la madre como los hijos, ¿no? Felicidades. Gracias. Sí, bueno, acá el acceso a la salud es completo para todos, es gratuito para todos los nacionales, ¿sí? Los que somos extranjeros sí debemos hacer pago al sistema de salud, pero el resto de personas tienen un acceso a salud de manera gratuita. Aquellos que están pues trabajando aparte del sistema, pues al que ya tienen acceso, su empleador también hace un aporte económico al sistema, pero pues en general, independientemente del estado en el que estés desempleado, ocupado o medio tiempo, pues ya tienes un cubrimiento en salud, es cierto. Entonces acá estamos contando con personas que también tenemos información de registros médicos de dónde nació, en qué hospital, qué tipo de información tuvo, o qué tipo de procedimiento tuvo, o complicaciones a la hora. Entonces, estamos contando con información de personas que fueron atendidas en un sistema de salud en el que participan activamente en ese sentido. Sobre los padres, sí, esa es una de las preguntas que cuando uno mira movilidad intergeneracional en un outcome que no sea ingreso,
se pregunta por qué no existe nada más sobre los padres, sino su ocupación, su educación y su ingreso, pero no existen otro tipo de variables que nos permitan poder medir como la salud. Sí, lamentablemente esta encuesta solo le pregunta a la persona o al encuestador principal, y en ese momento básicamente 95% de las encuestas son respondidas por la madre. ¿Sí? Entonces, no tenemos sino información para el padre en una encuesta, y lo mismo, la mayoría de las preguntas sobre salud mental son preguntas a las cuales ellos responden em, no las opciones de que se buscan medir, sino como no responde o no comenta, ese tipo de cosas. Entonces, no se tiene información para los padres, solamente se hizo la pregunta a la edad de los 5 años, pero no se tiene buena información sobre los padres. Sí sería muy bueno tenerla, pero desafortunadamente pues no contamos con ella. Contamos con una información sobre el padre, y es si el padre tiene algún tipo de discapacidad o tiene algún tipo de diagnóstico en su salud que permita que no sea una persona que provea, básicamente. Entonces no lo catalogan como el jefe del hogar y por eso hacen la pregunta. Es lo único que tenemos sobre el padre en términos de salud. Sí, es lastimosamente. Eh, Eso, sí, sería un poco pues, mejor contar con información de ellos, pero pues por ahora estamos asumiendo que es un supuesto bien fuerte, y es que cualquier problema de salud pues tiene una alta correlación con el problema de salud de la madre, tal vez asumiéndolo en que es la persona que se dedica al cuidado, que es la persona más cercana y que puede tener un mayor impacto en la salud del hijo, pero pues no tenemos nada sobre el padre, lastimosamente, en ninguna de las cortes. En la última, que es la Millennium Cohort Study, trataron de preguntar algo, hay algo de información, pero todavía esa corte no tiene edad adulta, hasta ahora están en los 23 años los individuos que hacen parte de esa corte, entonces todavía no se tiene información un poco más fuerte sobre ellos. Muchas gracias. Gracias, no, con gusto. Pues muchísimas gracias, Nancy. Ahora que estabas comentando esto de no sabe, no comentó, o no contestó, no comentó, igual y conviene darles un tratamiento particular a esos que contestan eso, ¿no? Sí, O sí. no sé si ya ustedes lo hicieron, ¿no? Ese tratamiento está dado dentro de todo el proceso, o como el proceso que tiene el Center of Longitudinal Study para trabajar con la información faltante, con los missings, y este método de imputación, De básicamente. imputación. Ujú. Sí, entonces ellos lo tienen en cuenta, pero es importante mencionarlo porque está ahí, y pues como no tenemos más información del padre para verificar, esa es una de las variables que cuando se hace el proceso de imputación, su distribución cambia significativamente. Entonces, pues no es una variable que pueda ser tan confiable en ese sentido, pero pues se tiene solamente eso. ¿Sí? Las de la madre es mucho más fácil tener otras variables que nos permitan corroborar y soportar que la información que está dando es un poco más consistente, porque existen más variables de control sobre eso. Muy Y bien. pues sí, y Pues aparte la podemos seguir, pero sí. sí. No, pues muchísimas gracias, Nancy. Te tocó cerrar el seminario de este año y nos vamos muy contentos con lo que escuchamos en tu presentación. El seminario va a seguir el próximo año, lo asumo así, Isidro, y a la gente de la Ibero y del Seguro Equide. que sí. Y aprovecho pues para desearles lo mejor para el cierre del año y que estemos bien conectados para cuando empiece el siguiente. De este lado del CEI estamos muy contentos con el seminario y esperemos que dure muchos años más. Les mandamos muchísimos saludos. Gracias, Un Nancy. gusto. Gracias por la Saludos. Gracias, invitación. Muchas Nancy. gracias a todos.